Eisha papende pijare. Ya voy a irte upechano. Maite iroru entero eteape, peyua, pejendu, hapejesha, atiwasumba, epupona, copijarepe, ojenducata, PM, oyejeroba, Orquesta Sinfónica Nacional, Omuacaja, Omotenondeva, Boejara Catupirú, Juan Carlos dos Santos. Heigo se irma, nemombe ucuaino la caso, aninte mombe uje. Hase namombe ucuay TV, pero ha esente PMPTI, o usan kame, ambue, angiruya, y tenonde pañanderejeo, joñanenano, Juan Castillo, peicoaico sube. Juan Castillo, oye coavejina, el mago ni sugane. Jaja, heimi jae, peo, ojo jape, amaliciado ni ese ina cara y director. Oja, no, Tucho Rivera, ve. Pero a me gusta la Castillo y a Coinman. Ojo, pe, restaurante jape, oja, actuaja. Hey, que mucha gente, hey, ni sugambe. Que no vino, hey, ni sugan. Pero ñandeña y me hacha ko abe ya ya yuhina ñandu tama e pupona. Como que jarepe a garantía PMUPA. Porque esta es la Orquesta Sinfónica Nacional, orquesta oficial del Estado paraguayo, y tenemos demasiados emprendimientos exitosos llevados a todos los rincones de la República. Hoy estamos aquí en Luque, la llamada ciudad de la música y la artesanía. Y es para nosotros realmente un honor, una satisfacción grande. Esperamos que disfruten de lo que a continuación vamos a presentarles. Convocamos al maestro Héctor Daniel Ramírez Duarte para que haga en principio 2 temas. Caballería Ligera, una obertura de Franz von Suppé, y Nacionales 1 del maestro Oscar Nelson Zafán. Con ustedes, Héctor Ramírez, y el aplauso cariñoso. Gracias.
a Jacob y Ponaité la ñane música Paraguay. Magmaba tapizao joa tetamboepe ha oikualcaba la ñanemba eteba ni gojeta hoy. Luqueño esta vez baico caray eresep. Nacionales 1 era coja. Acoja en las nacionales 1. No naja ei caray, daja ei. Coja el canto de mi selva copujarepe no hay programa pe y ponaitereía veí. Pero copujarepe pejendupe nacionales 1 del maestro Oscar Nelson Zafuán. No, por favor, estamos para satisfacer las preguntas siempre que se pueda. Bueno, le estaba diciendo que paraguayos hay muchos que han recorrido el mundo llevando alto la tricolor bandera. Y luqueños siempre se destacaron en el campo de la música. Esta noche tenemos, gracias a Dios, la presencia de un extraordinario cantante que siempre se acuerda de su Luque querido. El señor Tucho Rivera está presente y es una satisfacción grande para quienes podemos verlo de cerca. Luque, la ciudad de la música y la artesanía, se destaca por tener en su seno muchos poetas, muchos músicos. Tanto es así que existe una agremiación de poetas y destacados en otras artes. El licenciado Martín Ocampo por ahí debe estar también. No para imaginar. Bueno, aplauso para él, que es el presidente de la agremiación de poetas y otras artes. Bueno, vamos a proseguir este concierto y para ello hemos de destacar que la guarania es un género auténtica, genuinamente paraguayo, creado por el maestro José Asunción Flores y que está gestiones mediante hechas por la Secretaría Nacional de Cultura a cargo del ministro Rubén Capdevila, conjuntamente con la Orquesta Sinfónica Nacional, se está haciendo un proyecto de hacer conocer mundialmente como patrimonio mundial de la humanidad intangible. Y eso es realmente algo grandioso. La Orquesta Sinfónica está trabajando en la elaboración de un disco que se llama Flores del Paraguay y próximamente va a estar en circulación para todos los que quieran poseer esto que es realmente algo verdaderamente grande. Y en este proyecto se luce un cantante a quienes seguro estoy todos le conocen, Ricardo Flecha. Ricardo Flecha esta noche va a interpretar guaranias como Paraguaípe, Panambíverá, India, Nenendape Ayú, Caatí, Querasí, Purají Pajá, Deratipicua. Y para ello vamos a convocar al maestro William Aguayo. William Aguayo va a tener a su cargo la dirección orquestal y le vamos a escuchar a este extraordinario cantante que es Ricardo Flecha. Gracias.
Ayaje ota pende apute Naroti veigui sebuang Ahipimita copujarepe Xeresaupe Paraguay Las uruguayas el aromada Oh pajarera de mi canción Orgullo mío, cúpula amada, el oratorio de la Asunción. Se amomoraba con mi y punandi a esa joven se apunte año pujera hacia jogata cotesaí Puerto Sajonia mi desvarío Azul cerrito del Lambaré La escalinata mangrullo el río Mi canto errante te cantaré Paraguay es la bahía joya matista Palma Colombia calle Mambay el ramillete de los turistas flor de las flores del Paraguay. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Yo tengo un pasaporte de por vida en la República de Luque. Muchos años trabajando en el tercer barrio de Luque, en la capillita era en aquel entonces, en la década de los 80. Con muchos amigos. Mi mamá nació aquí en Luque, mi papá es de otro lado, así que mis hermanos viven en Luque. Muy contento de estar aquí con ustedes y sobre todo con la prestigiosa Orquesta Sinfónica Nacional, para quien pido un aplauso. También para el maestro William Aguayo, joven y talentoso director. Y contento como por este trajín que vamos a tener, este largo camino hacia el reconocimiento de la guaraña como patrimonio inmaterial de la humanidad, que todas estas actividades que estamos haciendo con la Secretaría Nacional de Cultura, con la Orquesta Sinfónica Nacional y algunos
algunas asociaciones civiles como la Apuro Canto y el Ateneo Cultural José Asunción Flores, que empujan este carro, que esperamos, bueno, en muy corto tiempo podamos festejar que la Guarania sea considerada como un patrimonio inmaterial de la humanidad, gracias a la gran creación de José Asunción Flores. Muy emocionado también por estar en la casa de Julio Correa, un gran paraguayo, un gran poeta, un gran intelectual. Muchísimas gracias, Luque, por este cariñoso recibimiento.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, señor gobernador. Vaya, va. A ver si le chapamos. Gracias. India bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá, arisca remansa curvó sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Montaras India manceba de la raza virgen Eva Guayaquil. De su tribu la flor bravean sus sienes su orgullo de plumas, su lengua salvaje panal de Irusú, collar de colmillos de tigres y pumas, encolla la musa de Montaras India manceba de la raza virgen Eva Guayaquil. La silvestre mujer que la selva es su hogar, también sabe querer, también sabe Bueno, tres guaranias que tienen que ver con, digamos que con el origen de la guarania, allá por la década del 20, casi 30. Son Paraguayupe, que es una descripción de Asunción, cuando aquel entonces usábamos mucho el tren.
y se llegaba hasta frente a la Plaza Uruguaya, y Ortiz Guerrero, con la genialidad de siempre, pintó esa Asunción. Luego Panambiverá, que también le pertenece, y India, que originalmente tenía una letra que pertenecía a Fontado Mesa, y después Flores le pide a Ortiz Guerrero una letra nueva y sale esta, que es la que todos conocemos. Y ahora, bueno, una costumbre que parece que perdimos ya, que es la costumbre de la serenata. Si ustedes quieren cantar conmigo, cantemos juntos, ¿sí? Mombre asete guiayunerenda pero momora sewi Imaite guibe marei koshe piape se speranza mi Bora il juyo hei guiamanon botama koapean wajego Tañe sunandeve ande poguibepa semboigumi Que iban dereje los cariaguicuera peimandu ajarubi Cuñanderoriba música por aisa naimboyo yaja Shekatuja eva cada caru dereje a pensar y catubara pipo sei sugui añem buesara y botenga ujina kosere kobe aipo ojanwa roya pipepe kuklabel potu sale por ahí te va repuka Ne por ahí te beba el alba potugui, se esperanza mi. Natanie bondena jasmin memetewi, será el jujanguaisa. Acuse que guipe se azucena blanca se año a mí.
se azucena blanca, reacuaburei, ellos se azucena, torojeto mi. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Dice que Flores iba a viajar a Buenos Aires. Y yo vio JP y ya le representamos. Ahí vio la guaraña mo Buenos Aires. Pe. Y se hizo esta letra que se llama Quiero así, con música de Flores y letra de Ortiz Guerrero. Yo soy la primavera, guaraña inmortal que resucitó. Ñaña, aji opora, semboya sollozo de gloria que lanza el amor y cruza la historia de un pueblo cantor. Soy música errante que ríe al pasar y se oye distante de noche llorar. Yo soy armonioso, ay, que en el Paraguay clama Urutaú. Nace Cupojay, Daepavaray, Cosemboray. Guarajirei Quepe, Picasso, Iracé,
Omo subai kebe Nyandea banye Shembara kakuera Koerano Oño pubaikera Ene Muchas gracias. Un aplauso para la orquesta, para el maestro. Un placer. Bueno, nos queremos, por lo menos me quiero despedir de ustedes con una canción que se llama Ayujuno, o Cañicevi. Que se llama, no, hay cuaño, ya pongo oraina. Se llama Pura Hey Pajanda y cuaimo vamos a ir la letra. Pero bueno, ahí va. De Víctor Montórfano, un gran poeta y gran locutor también, mucho tiempo de Radio Nacional del Paraguay. Así que bueno, esta letra sobre esta canción, Pura Hey Pajá, quiere hacer es canto, es la forma doliente de dormir. Tú eres que paya de preocupar algo, pero la quiere hacer. Y Pura Hey Pajá es canto final. Debe ser una de las canciones conjuntamente con Reservista Pura Hey, que tiene que ver con la guerra del Chaco, pero es de corte amatorio. Realmente las canciones que tenemos de la guerra del Chaco tienen mucho que ver con las batallas, y en eso, bueno, probablemente lo más grande que existió fue Emiliano R. Fernández, que pudo plasmar en sus versos lo que pasaba en ese lugar y podía llevar seguramente una voz de aliento a todos los combatientes en la guerra. Sin embargo, esta canción tiene un corte amatorio y se llama Canto Final porque, bueno, en realidad ellos no sabían si iban a volver de la guerra. Y salió esta canción. Muchas gracias al maestro, muchas gracias a la orquesta y muchas gracias a ustedes por ese respetuoso silencio y esperamos volver pronto. Muchas gracias. Pura Hey Pajá. Oye shaukashebe Oje kijanwa Koshe corazón Wimba en Brasil Mombiri guive Ajesa y yo Nyanem boraihu Ay pobajanwa Nem boraihu pape Pura Hey Pajá. No olvides, mujer, mi nombre y mi amor, que llevo la cruz.
Sapuare interei qua ora qua manohague Ivitu pepo o guerunendebe sepuraje ikue Aneñañuabo oi peyubara kuseratainde Ombo guejangua nembora ujumi seresapea No olvides, mujer, mi nombre y mi amor que llevo la cruz de un hondo dolor. Hoy catupora ayebuye koera moite año tujangwa deroveta wipe shekusuguemi ha upe perene nañaña iguija la hace ayu Añembuesara y guangande jehui Shembora jumi No olvides, mujer Mi nombre y mi amor que llevo la cruz de un hondo dolor. Damos la muy cordial bienvenida al señor gobernador del Departamento Central, don Hugo Javier González Alegre. Fuerte ese aplauso. Así es, señor gobernador. Nos une una amistad muy profunda por cuanto que su señor padre ha sido camarada mío en la banda de la policía. Y así como lo ven, a Hugo Javier siempre fue humilde, siempre fue modesto, siempre fue compañero. Y eso yo valoro mucho, señor gobernador. Gracias. La gobernación central es quien ha propiciado este concierto para todos ustedes hoy aquí a través de su Dirección de Cultura, señor don Bruno Barrios. Y agradecemos a la Municipalidad de Luque, agradecemos a las autoridades que han colaborado para que hoy la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Oficial del Estado Paraguayo, esté ante todos ustedes. Para proseguir, vamos a convocar de nuevo al joven director Héctor Ramírez, quien va a tener a su cargo la dirección orquestal
Y vamos a escuchar del maestro José Asunción Flores, Gallito Cantor. Hola, hola. Bueno, va isa pape ñandú hina pe hasaponapa. Ya aupeceramos. En este punto tendríamos que haber presentado O Mio Bambino, pero vamos a obviar eso porque hay otro número que también queremos que ustedes disfruten. Entonces vamos a convocar al maestro Héctor Ramírez, de nuevo, pero esta vez para dirigir la orquesta con la presencia estelar de la soprano Carolina López y el tenor Marcos Villalba. O Sole Mío, de Giovanni Capurro y Eduardo Di Capua. Luego Conte Partiró y
después les tengo que contar algo. Mientras tanto, Héctor, Carolina y Marcos.
solo sogno all'orizzonte mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai negato e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte manca le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Mia luna tu sei qui con me. Io solo e tu sei qui con me, con me, con me, con me. Partirò, paesi che non mai veduto, vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò. Su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò. Va Papa Jesús pe. Un lujo. Ah, gracias. Te copio pe lujo pe ko angaite. Ñamo pu ano que está tojoico ahí. Tapa, Negativo. Ah, bueno. Vamos a aprovechar entonces que está presente aquí esta dupla de cantantes que es un lujo realmente, señor gobernador, como usted lo dijo. Carolina López y Marcos Villalba. Esto es realmente para la Orquesta Sinfónica un lujo tener en sus filas a este par de cantantes paraguayos.
Y para hacer más agradable esta noche voy a tener el placer inmenso de presentarles a quien lleva adelante los proyectos orquestales de este gran grupo de jóvenes talentosos, porque como ustedes ven acá no hay uno que frise 40 años, todos están por debajo. Pero voy a tener el placer inmenso, como les dije, de presentarles al director titular de la Orquesta Sinfónica, el maestro Juan Carlos dos Santos, y con él vamos a ofrecerles, cantando Carolina y Marcos, de Giuseppe Verdi y Francesco Maria Piave, Brindisi. Y por último, Debe ser ella paraguaya, de Juan Carlos Moreno González y Manuel Frutos Pane. Y último, Bravo Paraguay, de Juan Alfonso Ramírez. Gracias por la presencia. Libiamo nei lieti calici che la bellezza infiora, e là fuggevo l'ora sì nel bria voluta. Libia nel dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quello che ho nel cuore onnipotente va. Libia, amore, fra i calici più caldi baci avrà. Tra voi
alma que resguarda bien su casa. Ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza. Nunca veréis que haga alarde en su dolor, en su inocente regocijo, el hombre héroe o cobarde, para su amor es solo un hijo. En esta tierra de valientes, el más valiente entre valientes se da preso. Cuando los labios sonrientes su miel de hechizo le prometen con un beso. Rubias morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya, mas si lograr amor de empeñas, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya. Muy buenas noches y nos despedimos con la última canción, Bravo Paraguay. Un placer compartir con ustedes. Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando va apuntando el alba, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgullosa voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. Mi bandera azul y roja que en el blanco se destaca con encajes ñandutí. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgullosa voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. Muchas gracias, Orquesta Sinfónica Nacional. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias, Dirección de Cultura de la Gobernación Central. Muchas gracias a la Municipalidad de Luque. Muchas gracias a los poetas y artistas en general, en la persona del señor Martino Campos. Muchas gracias a todos los que vinieron aquí. Y ahora vamos a tener la presencia estelar del Ballet Municipal que dirige la profesora Geraldine Doldán. Les va a ofrecer lo que ellos saben hacer para deleite de todos los presentes, el Ballet Folclórico Municipal de Luque. Gracias una vez más.